Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Links. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. En este, para mí, sábado por la tarde, tranquilo, con un café encima de la mesa y una gata que en el momento en el que me he puesto a hablar se pensaba que estaba hablando con ella y como que está intentando llegar hacia mí para darme amor, pero afortunadamente parece que el monitor está en medio y que no va a poder. No puedo sino daros la bienvenida a vosotros, futuros espectadores, a mi lugar de trabajo para hacer un podcast y poder aderezaros un poquito la tarde, el viaje en transporte público, el gimnasio o cualquiera que sea la vicisitude en la que ustedes se encuentren. Los temas de hoy son interesantes. El primero de ellos va a referirnos al sistema educativo español para que suelte un poco Trate de evitar de soltar un poco la cuñada de turno, pero que probablemente la educación es un tema tan complejo que va a ser inevitable soltar alguna mierda. La siguiente vamos a hablar de villanos, no en el sentido de hacer un vídeo como el de héroes, pero hablando de villanos, sino hablando de villanos específicos, hablando de villanos tipo Joker, hablando de villanos que no necesitan una justificación para sus actos, o si siempre precisan una justificación para sus actos. Como siempre, no hay un sí ni un no, sino un depende, y vamos a filosofar un poquito sobre ello. Y finalmente, en el ámbito de videojuegos, vamos a hablar de una pregunta que me llamó la atención, que es que si pudiese yo diseñar un juego de Pokémon para la saga principal y tuviera total libertad, ¿qué es lo que haría y lo que no haría? Interesantes temas. Vamos a comenzar con el primero. Voy a apuntarme por aquí por un post-it el minuto 2 y así luego después no se me olvida para cuando tenga que timearlo todo. Solo decir, antes de que se me olvide, que lo que estáis viendo de fondo es Demon's Souls, el original, el primero. Bueno, técnicamente había otro que se llamaba Kingslayer o algo así, ¿no? Que también tenía un poquito de esa dificultad jodida, que era como un RPG en primera persona. Pero vamos, para lo que la saga Soulsborne, ¿no? Para lo que la saga Soulsborne respecta, este es ese primer paso de lo que va a suponer lo que se va a convertir luego, un poco todo. Hice una serie de directos porque estoy haciendo ahí la retrospectiva de la saga de forma similar a la de Kingdom Hearts, pero todavía no habéis visto vosotros ni siquiera el del primero, porque es un vídeo al que le quiero dedicar un tiempecillo y una bibliografía concreta, porque ya que voy a hablar de Dark Souls, al menos di algo que no haya dicho ya todo el mundo, ¿no? Di algo que no sea simplemente tal. Que luego probablemente todo el mundo diga que estoy diciendo obviedades y que lo que quiero transmitir con el vídeo se dice en una frase, pues puede ser, pero bueno, la gente siempre tiene un aspecto reduccionista, a pesar de que yo reconozco que también me gusta mucho irme por las ramas y quizás elaborar mi punto con fracciones de mi vida y tal, para dar un poco el punto personal, que es más un escape de perspectiva que un argumento per se para el ensayo que se está intentando sacar adelante. Pero bueno, en fin, la historia está en que simplemente que sepáis que hice esto en directo para la futura reseña de cuando toque y que faltaba un episodio, disculpad sufridos seguidores de la saga Demon's Souls a los que os faltaban los dos jefes o el jefe y el jefe entre comillas que vamos a ver en este gameplay de fondo. Sé que tenía que haber salido el jueves pasado y así podríais haberlo visto justo con el timing perfecto, pero soy subnormal, se me fue mucho el tiempo dragueando de Kingdom Hearts y esto supuso que tuve que utilizar el gameplay de Fausto de Portal, porque si no, no había suficiente gameplay para todo el fondo. Afortunadamente, como este es cortito, podemos ir un poco más al grano y eso, quieras que no, está bien. A todos los curiosos que, Links, no sabía que habías jugado Demon's Souls, ¿y qué tal se te dio? Os puedo dejar ahí en la lista de reproducción, en la parte de arriba, si tenéis curiosidad para saber un poco las conclusiones finales y qué se hizo y todo este rollo. Lo de las conclusiones finales es un capítulo aparte, o sea que dejaré por un lado las conclusiones finales si queréis una especie de review on the go, y luego después la lista de reproducción por si os apetece verme sufrir con este maravilloso juego, valga el sarcasmo. Muy bien, vamos a ver.
Vamos a hablar un poquito de. Vamos a hablar un poquito de la educación. No tenía yo claro que cuando hice esto de abrir la pestaña de comunidad para que vosotros pudieseis preguntar lo que quisieseis, ¿no? Esa pregunta iba a ser una de las más votadas. El hecho de qué opinas de la educación, qué opinas de la educación en España, método o sistema de educativo español. Había varias formas de escribir la misma pregunta, pero al final todo el mundo estaba buscando un poco la misma respuesta de mi parte. ¿Qué opinas de esta forma que tenemos de aprender? Obviamente el sistema educativo español se puede ver desde muchísimos factores. Podemos verlo desde un punto de vista político, en el que a lo mejor lo que se estudia en Murcia, en Madrid, en Castilla-La Mancha no va a ser lo mismo que se va a estudiar en sitios como Galicia, el País Vasco o Barcelona, Cataluña, Valencia, debido a, pues, lo típico, ¿no? Las lenguas propias que tienen ellos, que no solamente tienen un punto de vista de su propio arte, un punto de vista de su propia gramática, sintaxis y demás, sino también pueden tener un tamiz ideológico. Todos los que nos dedicamos cada X a ver titulares, pues vamos viendo como la derecha e izquierda, eternos enemigos, eternos dos pilares entre los que parece que no hay ninguna otra opción en este país, o no la ha habido hasta hace muchísimo tiempo, ese bipartidismo ahí autoimpuesto casi. Hemos visto cómo se pegan unos con los otros y se esgrimen el tema de tratar de utilizar toda esta educación como un arma política que podemos esgrimir para tácticas de, pues, prácticamente control mental, ¿no? El propio Jordi Évole hace apenas una semana se descojonaba de esto y trataba de poner un poquito un punto conciliador con algo de sátira dentro de lo que es esta discusión, que como todo pues tendrá algo de verdad, algo de mentira y mucha exageración por el panfleto amarillista que podemos observar en muchos de estos sistemas de comunicación. La historia de esto es que no creo que el Opus Caninum me haya preguntado esto desde un punto de vista político o social, o que nos enseñe nuestra historia de una forma o de otra, o que nos... Creo que la pregunta viene a lo que normalmente viene este tipo de preguntas, ¿no? Una especie de... Vi ayer en Twitter una tipa que tenía 13.000 retweets y 30.000 likes, en plan... por favor, dime si alguna vez el sistema educativo español te ha provocado estrés, ganas de llorar, autolesiones, no sé qué y tal. ¿Qué clase de sistema educativo impone esto, tal? Yo a esta señorita le diría que quizás cosas como el estrés, cosas como el desprecio personal, cosas como el tener que enfrentarte a una dura realidad y tal, son también cosas de la adolescencia, que aunque tuvieses una especie de sistema educativo perfecto en el que todo fuese completamente adecuado a ti, a la educación que quisieses, todo tuviese una labor práctica y consiguieses pues tener una especie de entendimiento entre todos los alumnos que tienes en una clase, a pesar de todo seguirías experimentando estas mierdas simplemente por el hecho de vivir en sociedad con adolescentes siendo tú adolescentes. Es un periodo difícil, algo nocivo, y es relativamente normal sentir esta clase de historias. No sé si el sistema educativo tiene tanto que ver como quiere esta señorita hacernos pensar, pero indistintamente del pensamiento que me haya provocado esta señora, creo que la pregunta del Opus va un poco en relación a eso, ¿no? ¿Qué opinas de la forma en la que el sistema educativo nos enseña? ¿Qué opinas de la forma en la que se nos obliga a memorizar información o que se nos obliga a tal? Como siempre, yo no tengo la respuesta a esto, yo no soy profesor, y siempre que he hablado de algo relacionado con la educación, muchos profesores que consumen mi contenido me han ido a poner un link siempre con muchísima educación, siempre con muchísimo ánimo lectivo, que es precisamente lo que tiene que tener un maestro, para decirme cómo ellos muchas veces se sienten como que les están apretando desde arriba y no les dejan dar la materia como a ellos les gustaría, que tienen que tener un programa que seguir sí o también, porque de eso dependen sus trabajos, los sueldos, y obviamente si no lo hacen y por lo que sea se montan un captain, my captain, ¿no? Si se ponen un capitán, mi capitán,
A lo mejor les pueden despedir y si les despiden al final los que terminan sufriendo más son los alumnos por eso de partirles el curso y todo este rollo. Y muchas veces ellos pues me han intentado transmitir que sí que es verdad que es todo muy bonito, la rebelión desde el aula, y que es verdad que hay muchísimas asignaturas que están cambiando y la forma en la que se transmite la información va cambiando muy gradualmente, pero que tampoco lo echemos todo a los hombros de los profesores, porque sí que es verdad que hay muchos que han podido pillar una clase de funcionario a través de pues lo típico, unas oposiciones, y ya no hay quien les echen y pues da un poco igual cómo den clase o lo que aprendan porque están ahí para tal. Sí que es verdad que hay gente en la universidad que está casi como compitiendo con otros letrados para ver cuánto suspenden más. Sí que es verdad que hay muchos problemas de esto, pero no todo es así y no todo representa a lo que sería el colectivo de maestros, que normalmente pues los que se están graduando ahora, que están dentro de esa franja maravillosa del término millennial, tienen otra forma distinta de ver las cosas. Lo digo porque no me gustaría que os llevaseis una idea equivocada de lo que voy a decir, ¿no? A mí el sistema educativo español me parece muy poco práctico, me parece en exceso funcionalista, pero a pesar de que parecerme en exceso funcionalista, me parece sumamente inútil. No en el sentido de que no te enseñen cosas útiles, sino en el sentido de que las presenta con ineptitud que no termina de funcionarme a mí, ¿no? Quizás hemos trazado una línea de lo que una persona tiene que saber sí o también para ser una persona de provecho, podríamos decir, pero luego después no se transmiten esos conocimientos de forma correcta. Y durante mi etapa de la ESO, de bachillerato y de la universidad, muchas veces me he sentido como que me han dado páginas y páginas y páginas y páginas de apuntes que he tenido que memorizar para luego después poder echar en un papel, que no me han enseñado tanto como directamente ir a la labor práctica, ir a una labor en la que después de hacer todo esto, después de memorizar todo esto, la prueba no es repetir lo que has memorizado, sino empezar a trabajar habilidades prácticas con aquello que se supone que se te ha dado. Me da igual cómo se haga un programa radiofónico en España, o me da lo mismo cómo se vayan pagando los cánones de determinadas canciones. Al final, lo más interesante de la asignatura de comunicación radiofónica fue el hecho de hacer un simulacro en una especie de podcast con mis compañeros de lo que sería un piloto para un posible programa que entrase dentro de comunicación radiofónica. Obviamente, estudiar todos los hechos de formato y tal era harto necesario para saber cómo te ibas a mover entre un sitio y otro, pero lo que afianza de verdad el conocimiento no es el haberte puesto de una forma o de otra, es el ponerte manos a la obra y hacer que toda esa información tenga una labor directa práctica. Hay veces que es muy, muy difícil con determinadas asignaturas que las cosas tengan una labor práctica. Es muy complicado, por ejemplo, que historia tenga una labor práctica. Pero historia debería tener una labor práctica, porque estudiar historia de España, historia de Chile, historia de Colombia, historia de allá donde vayas, te va a dar una idea del panorama político, te va a dar una idea de por qué se ha construido la forma en la que se ha construido tu país, te va a dar una idea de por qué exportas o importas y en qué medida exportas o importas, te va a dar una idea de por qué tu generación es como es, o por qué la campana está invertida o deja de estarlo, o por qué tus abuelos vivían de una forma y tú vivías de otra, o qué es el hecho de una posguerra o tal. Obviamente es un ejercicio de memorizar lo que pasó antes de tiempo que también te propone un ejercicio de empatía para que veas un poco cómo ha evolucionado la vida dentro de un país, y también te sirve para trazar un paralelismo de lo que era la psique tuya actual y lo que es la psique de los que vivieron hace muchísimo tiempo, por qué vivían así, por qué tal. Siglo de oro en España, ¿por qué es el siglo de oro en España? ¿Qué se da para que eso sea así? Generación del 98, ¿por qué la generación del 98 trata los temas que trata? Realismo mágico, qué raro que en Latinoamérica, justo al mismo tiempo en el que se están dando revolución tras revolución tras revolución tras revolución, atentados, persecuciones, policías privadas del Estado que no paran de matar a gente, carniceros por las calles. Qué raro que de repente estamos hablando todos de magia y todo sea feliz y tal. ¿Por qué el realismo mágico? ¿Por qué Gabo está escribiendo estas? ¿Por qué es culturalmente relevante que Gabo esté escribiendo
escribiendo esto. La historia se puede utilizar desde un punto de vista 100% práctico si lo utilizamos para entender por qué nosotros somos así y por qué hemos ido avanzando con esto, que no tiene por qué ser tan necesario el hecho de memorizar una fecha o el hecho de memorizar una lista de batallas dentro de lo que es el conflicto pues más importante del siglo XX, como pueda ser la Segunda Guerra Mundial. Se puede estudiar arte, se puede estudiar sociología, se puede estudiar incluso arquitectura dentro de un marco histórico para dar un porqué a todas las otras asignaturas que estás estudiando. Esta clase de historias, aunque parece una chorrada, es verdad que es algo que puedes sacar adelante con el sistema educativo actual. No estoy diciendo que sea incompatible el hecho de que tú llegues a todas estas conclusiones simplemente estudiando la materia. Pero al menos tanto en la experiencia de mis hermanas pequeñas, la experiencia de los chavales a los que he dado refuerzo en clase y mi experiencia personal, que tristemente son las únicas de las que puedo hablar, porque ya os digo que mi trabajo en el ámbito laboral lectivo ha sido muy tangencial. Nunca me he puesto a dar una clase, así que tampoco sabría decir. Nunca me he puesto a trabajar por un colegio, así que nunca he tenido ese carpetazo de los temas que hay que dar sí o sí. No puedo saber hasta qué punto hay libertad o no hay libertad suficiente como para poder bailar entre esas líneas definidas por papá Estado para intentar transmitir todo esto que estoy diciendo, ¿no? Toda esa idea de ver un conjunto y no simplemente seguir una serie de informaciones que entran por un oído y salen por otro a la hora de entender la asignatura que se está dando. De nuevo me estoy centrando en sociales y me estoy centrando en letras, es decir, arte, humanidades y todo este rollo, y luego ciencias 100% funcionalistas como pueda ser la economía, la sociología, la geografía, nada que tenga que ver con ciencias, porque ciencias hice 1 año y medio y me cambié a sociales, y de sociales hice 3 años y me cambié a humanidades, o sea que he experimentado un poco todo, pero al final ha sido bastante sencillo saber hacia dónde tenía que tirar en el momento en el que veía cómo funcionaba una cosa y otra. Discúlpenme ustedes por el ruidito del WhatsApp. Dejadme que lo limite. A ver, señorita, no es el momento ahora. Es mi señora, puede que me esté contando qué tal le va el evento, o puede que se aburra en el evento y quiera hacer sexting. No quiere hacer sexting, me estará contando su vida, pero señorita, mis subs son lo primero, lo siento mucho. Vale, muy bien, muteada. La historia de esto sería esa, que yo sé mucha mierda, no en el sentido de que sea muy leído o muy cultivado, sino en el sentido en el que siempre estoy aprendiendo cosas. No hay un día de mi vida en el que me levante, desayune, me ponga a jugar a un videojuego rollo League of Legends, me vaya a hacer la comida, coma, luego después me vaya, yo que sé, al gimnasio, vuelva, haga mi jornada laboral de trabajar editando, yo que sé, un gameplay, un ensayo, un podcast, termine con un directo, cene y me vaya a la cama. Mi día nunca es así, siempre estoy viendo documentales en plataformas como Netflix, HBO, lo que sea. Ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, Abstract, os lo recomiendo a todos, una lista de documentales de Netflix de 8 capítulos donde precisamente te enseñan cómo muchas mentes de estas creativas no son capaces de encajar dentro de lo que sería un patrón educativo normal, y son ellos los que tienen que, simplemente experimentando con su crafting, los que sacar algo adelante. Así que quieras que no, pues es bien a cuento con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Además de esto, a lo mejor estoy consumiendo alguna serie, pero las series que a mí me gustan normalmente son dramas históricos, así que siempre estoy sacando algo de esos dramas históricos, ya sea escenarios que se quedan grabados en mi cabeza que luego después voy a poder repetir dentro de lo que sería los juegos de rol de mesa que hago, que también son mis favoritos, los históricos. A lo mejor estoy jugando a La Triste, que es del Siglo de Oro, y me gusta empezar a utilizar terminología antigua, lengua de Germanía o esta clase de términos para tratar de meter a mis jugadores un poco más dentro de lo que sería el mundo que estoy intentando dibujar para ellos. Me encanta leer, me encanta poder disfrutar de lo que serían los contenidos y la forma en la que se transmiten historias de hace muchísimo tiempo.
También estoy en muchísimas plataformas, estoy en Lynda, donde se me enseñan cosas relacionadas con eso, ¿no? Plataforma Adobe, diseño y cosillas de estas para empezar a sacar un poquito de ahí. Estuve un tiempo en Skillshare, Skillshare se me queda un poco corta, pero de ahí pues quizás también he sacado algún documental como cómo se graba un documental o cosas de estas para directamente pues enterarme de labores de producción que no he tocado directamente. Estoy en The Great Courses Plus, los grandes cursos plus, ¿no? Que ahí hay absolutamente todo. Tienes a Neil deGrasse Tyson dando clases de ciencia, me quedé con ganas de saber más después de ver Cosmos y ha sido una buena forma de conectar. Cursos súper específicos, rollo las armas de asedio desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, que es una de, oh Dios mío, vamos a dar un viaje por todos los modelos que vamos robando a los griegos y viendo cómo después van teniendo uso en diferentes batallas, un contenido que literalmente no vale absolutamente para nada, que no sea una conversación de café con amigos. Es simplemente el hecho de que soy una persona ávida de conocimiento, pero todo lo que es ávido de conocimiento no tiene ninguna labor funcionalista directa, no tiene una función en lo que sería los típicos conocimientos que le vas a pedir a un chaval en selectividad en la PAU, en la preparatoria o no me acuerdo cómo se llamaban, no me acuerdo cómo llamaban en Latinoamérica, la prueba de acceso a la universidad, no me acuerdo, pero creo que tenía también un término muy, no me acuerdo. Pero bueno, sabéis lo que quiero decir, vaya. Toda esta clase de información la trato, la memorizo, la estudio, compro los libros, subrayo los libros, apunto cosillas, ideas de partida, ideas para vídeos, en libretas aparte, dibujo, me hago esquemas mentales, hago lectura activa de prácticamente todo lo que me compro, intento que la mitad de lo que lea tenga un propósito lúdico como manuales de rol o novelas y la otra mitad tenga un propósito de trabajo, como puedan ser ensayos o simplemente pues cosas que sepa que me van a ayudar para luego después hacer mejores vídeos, como pues aunque por ejemplo ahora mismo estoy con un ensayo que es básicamente relacionado con teoría de la imagen, se llama teoría y ¿cómo se llama la cosa esta? Disculpad que lo coja. Estoy ahora mismo con principios de teoría general de la imagen que me está enseñando de Justo Villafañe y Norberto Mínguez, por si alguien tiene ganas de saber esto. Me está enseñando desde la ciencia de cómo percibimos la información, por qué nos gusta más unas formas que otras, por qué el ojo le llama más la atención una serie de formas y otras, a luego después cómo se ha utilizado eso a lo largo de la historia y cómo se va a seguir utilizando para aplicarlo a embellecer edificios con necesidades de culto, en plan, pues eso, ¿no? Dedicárselos a un dios a través de templos de todos los credos, o directamente cómo se aplica la publicidad para hacer que nuestro producto sea más correctamente pues vendible a un demográfico concreto. Estoy estudiando también análisis narrativo del guión del videojuego, precisamente para eso, que poder seguir pensando y seguir evolucionando con lo que sería el canal, entender más cosas. Estoy viendo Abstract para ver si consigo inspirarme para hacer cosas de diseño específicas que luego después yo pueda aplicar a mis vídeos para dar el siguiente paso, porque es algo que de verdad creo que cuando haces contenido como el que estoy haciendo yo, no puedes estar quieto y decir estoy en una zona de confort. Hay muchas visitas cada vez que hablo de la mitología Pokémon. A lo mejor debería hacer la mitología Pokémon de la 7ª generación y después quizás debería hacer la mitología Pokémon occidental, donde directamente vaya hablando de dónde vienen los diseños, y quizás luego pueda hablar de los Pokémon desde un punto de vista biológico en función de ver a lo que imitan, con un título llamativo, un sabías qué, número no sé cuántos, los orígenes de Pokémon, a que no sabes de dónde viene la forma de este Pokémon, quizás sea capaz de atraer la atención de la gente y luego después que entren consuman un contenido completamente reciclado de las wikias y una vez termine con eso pues vea cómo van subiendo los dólares, ¿no? Quizás sea un contenido que llame la atención, pero no creo que sea un contenido que vaya impulsando a lo que es el mejor contenido que yo pueda hacer.
Y eso es algo con lo que yo no estaría contento, algo con lo que me crearía un vacío que no sería capaz de tal. Ojo que no estoy diciendo que este sea el caso de todo el mundo, simplemente sería mi caso. Cuando yo estoy feliz de verdad es haciendo ensayos y pudiendo transmitiros pues un poco los artículos de opinión o los artículos pensados con pues los típicos vídeos de Pokémon, cuál es el secreto de su éxito, o por qué funciona tan bien narrativamente y mecánicamente hablando Shadow of the Colossus, y esta clase de vídeos pues que muchas veces a vosotros os gustan incluso más que a mí. El hecho de poder descubrir diferentes facetas de lo que ya creía que tenía, no dominado, pero sí más o menos conocía lo suficiente como para poder hablar de ello, véase un videojuego que antes sabía hablar de la narrativa hasta que me empecé a meter en el diseño, pasando por la mecánica, pasando por el diseño de niveles, que es la suma de esa mecánica y ese diseño, pasando por intentar conectar la narrativa con todo esto, pasando con una industria que se mueve y empuja por un sitio o por otro. Poco a poco van complementando una serie de conocimientos a una especialización que tengo yo por mí y para mí, que me va permitiendo hacer mejor mi trabajo. Quizás ese tipo de educación es la mejor educación que podría ofrecerte un sistema educativo como pueda ser el español. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de educación? Que es extremadamente especializada y no está preparada para enseñar al que aprende a un trabajo que pueda ser lo suficientemente llamativo, pero al mismo tiempo lo suficientemente genérico como para poder extrapolar todo lo que te enseñan a un campo de trabajo, no a un trabajo específico, no a un pajas que hace rol y vídeos en YouTube al que ven 20.000 personas, sino ir más allá y decir, vas a dar cosas genéricas del marketing que te van a permitir trabajar en estos 7 campos diferentes en función de dónde quieras especializarte. Esto al final, ¿qué es lo que hace? Que muchos de nosotros terminemos nuestros estudios superiores habiendo memorizado varias de las asignaturas que se nos han dado porque de verdad nos interesaban y pensábamos que había algo interesante ahí detrás, pero que poco a poco hemos ido olvidando absolutamente todo lo que se nos ha enseñado para indagar en las partes más prácticas o las partes que más nos interesaban dentro de lo que ha sido los créditos que se daban en un curso específico. Algunos directamente ven esto de los estudios de una forma completamente funcional y tratan de enterarse de lo que necesitan para poder trabajar. No es un viaje, no es algo que tengo que hacer, no es algo que quiero hacer, es un medio para un fin. En el momento en el que yo termine de estudiar esto, podré trabajar, que es verdaderamente lo que quiero, y empezar a trabajar mi carrera profesional, no universitaria, a través de esto que estoy haciendo. ¿Qué tipo de sistema educativo podrías presentarle a alguien así? Para esta persona lo único que quiere es práctica, práctica y más práctica para que llegue el momento de que termine y se pueda poner a trabajar. Los grados medios y grados superiores quizás están bastante bien adaptados a lo que esta persona quiere, pero antes de eso tiene que estar con la educación secundaria obligatoria, donde va a aprender, por ejemplo, de qué van las guerras carlistas. Este señor quiere dedicarse a la electricidad. ¿Para qué necesitaría aprender de las guerras carlistas? Para nada, pero le puede dar un bonito insight de lo que sería el estado de su país actualmente o por qué ha sido necesario eso para entender el siglo XX que viene después o el siglo XIX que viene justo a la misma época. Pero cuando nos ponemos a pensar en esto, ¿este tío no creéis que lo que va a hacer va a ser tratar de memorizar lo típico de que tocan del tema 10 al tema 14, voy a aprenderme 1 o 2 a ver si suena la flauta, le suena la flauta, vomita eso en el texto y directamente pasa al siguiente olvidándose al momento de todo lo que era esto? ¿Es verdaderamente necesario que este chaval aprenda eso cuando no le interesa, no requiere no requiere el conocimiento, no requiere ser aprendido? Porque si quiere aprender más de las guerras carlistas, lo único que tiene que hacer es sacar su teléfono. Ahora todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a una biblioteca que llevamos en el bolsillo, una de las mejores bibliotecas, la biblioteca más surtida pues la biblioteca más surtida de la historia, nos cabe a todos en la palma de la mano. Si este tipo puede sacar la biblioteca más surtida de la historia y ver al mismo tiempo un vídeo, leer un ensayo o ver imágenes
imágenes que representen esa época en el momento en el que le interese, ¿para qué necesita memorizarlo? Quizás aquí ya los que tendrían que darnos un poco la información al respecto de esto serían los científicos, ¿no? Nos tendrían que decir por qué es necesario establecer esas conexiones entre unos campos neuronales y otros para que luego después se pueda producir una mejor labor dentro de lo que sería los campos eléctricos en los que va a trabajar este señor. Quizás el hecho de tener que negarse a sí mismo la capacidad de empezar a aprender antes una labor y aprender todo esto va a asegurarse de que luego después el cerebro esté más receptivo y pueda memorizar mejor, retener mejor la información que es verdaderamente importante para su trabajo. La verdad es que no lo sé, pero yo puedo decir que uno de los vídeos que más me han impactado, lo tenéis en la parte de arriba, es de Asimov prediciendo... Asimov es un tío que cuando vais viendo se vais leyendo sus novelas, empezáis Fundación y está el... ¿cómo se llama? ¿Psicología histórica? No sé si es psicología histórica, pero vamos, una especie de nuevo campo pseudocientífico que se inventa él, de un tipo que es capaz de hacer predicciones, o un tipo... Es un poco sociología, ¿no? Es saber hacer predicciones o saber calcular X simplemente viendo cómo funciona, cómo piensa y cómo se comporta una serie de individuos concretos. Asimov es un poco esa figura que él mismo escribe, y hay una entrevista maravillosa, os la dejo subtitulada, donde podéis ver y podéis leer cómo él predice un poco la gente como yo, que luego después, en el momento en el que va a llegar internet, va a poder proporcionarse a sí mismo una educación 100.000 veces más especializada. The Great Courses Plus me cuesta 180 euros al año. Linda me cuesta 180 euros al año. Masterclass me cuesta 180 euros al año. Va sumando todos los sitios donde voy sacando información, donde me meto todos los días a aprender cosas nuevas. A lo mejor estoy pagando, no lo sé, 500, 600 euros al año por educación. 600 euros al año, te paras a pensarlo y no es nada. O sea, ¿cuánto me ha costado a mí una matrícula de una universidad? ¿Cuánto cuesta una matrícula de universidad en tu país? $1.000, $900, más luego después todos los créditos que tengas que pagar, que obviamente es una pasta. Yo la última vez que tuve que pagar para simplemente pagar la matrícula de la universidad y poder volver a pagar los 12 créditos del proyecto de fin de grado y defender mi proyecto de fin de grado, tuve que pagar 1.400 euros. 1.400 euros es una puta pasta. 1.400 euros son 2 años de esta otra educación que me está llenando muchísimo más y es muchísimo más específica para mi trabajo. A lo mejor alguien tiene una plataforma similar que se dedica simplemente a explorar nuevos campos de programación. A lo mejor alguno tiene una de estas que le enseña de videojuegos. A lo mejor alguno directamente no paga ninguna privada y aprende cosas directamente en YouTube por y para el consumidor. Gente que trabaja, escribe y da un poquito de información al respecto para matemáticas, para narrativa, como pueda ser en este canal, para toda esta clase de contenido. Cuando tienes toda esta información en la palma de tu mano, vuelvo a hacerme eco de las palabras de Asimov y pienso, ¿hasta qué punto necesitamos todo lo otro, sabiendo que podemos acceder a ese contenido cuando queramos? Lo que se dice siempre, ¿no? ¿Por qué salimos con 24, 22, 23 años de nuestra educación? Bueno, si es un grado superior, a los 20, si es un grado universitario, a los 22, si es un máster, a los 24. ¿Por qué terminamos nuestros estudios superiores y cuando se nos arrojan al mundo de los adultos y salimos de ser jóvenes adultos, por qué no sabemos hacer nuestros impuestos? ¿Por qué necesitamos a un gestor no por comodidad, sino porque somos incapaces de saber qué facturas sirven o cuáles no? ¿Por qué no sabemos, no somos capaces de llevar, yo que sé, algo relacionado con revisiones o poder renovar los documentos más básicos que necesitamos para poder viajar a un sitio o a otro? ¿Por qué no sabemos absolutamente nada de cómo se comunica algo como la Unión Europea, que luego después se nos plantea una votación importantísima y no tenemos ni puñetera idea de lo que va a significar un tratado u otro o lo que vale nuestro voto? ¿Por qué tenemos más influencia de los propios partidos políticos a la hora de saber qué narices tenemos que votar por el programa que, como bien se dice, es un
puto programa, es decir, es lo que ellos quieren que veas para que les votes a ellos, más allá de directamente pues saber cómo funciona esto, porque a lo mejor podemos militar en un partido, pero no podemos saber cuál es la diferencia entre un parlamento y el Senado. Esta clase de historias, al final, es lo que pues ponen de manifiesto que quizás esa educación secundaria obligatoria, aunque cubra toda esta serie de necesidades que se supone que la gente tiene que aprender, se supone que la gente tiene que saber esgrimir correctamente para ser un ciudadano, para pues que tenga un mínimo de cultura y entienda un mínimo de lo que tal, ¿por qué luego después hay gente con la ESO que directamente no tiene nada de todo eso que se ha enseñado, aprendido? Quizás es un problema de transmitir esos conocimientos, quizás es que en la época en la que estamos ahora, con esa biblioteca mágica en el bolsillo, hay que cambiar y priorizar otras cosas que sí que van a ser de utilidad. Quizá la educación tenga que tener ese elemento que sea capaz de evocar el estudio en la gente y sea capaz de introducirles a mundos que ellos desconocían para que sepan cuál es su lugar en el mundo, o quizás es que eso es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos a través de, yo qué sé, internet o esta clase de cursos, y la educación lo único que tiene que hacer es ponernos la tábula y empezar a clavar clavos donde ella estime para que nosotros después podamos unir unir los hilos más o menos como nosotros queramos, para luego después que hagan lo mismo los campos neuronales que tenemos ahí en la cabeza. La verdad es que no lo sé, no tengo absolutamente ninguna respuesta, solamente puedo hablar desde mi opinión personal, y mi opinión personal es que a día de hoy, el año pasado y hace 2 años, he estado en un momento de mi vida en el que jamás he estudiado tanto, jamás he leído tanto todos los días, jamás he subrayado tanto la lectura activa, jamás me he visto expuesto a más páginas donde se me da clase, porque es lo que hago, dar puta clase en estas páginas de las que estaba hablando antes. Jamás he aprendido más cosas de historia para utilizarlas después luego en partidas de rol, jamás he aprendido cosas que no pensaba que eran de mi campo, como puedan ser las artes o el dibujo, para luego después aplicarlo a mis otros proyectos. Y sobre todo, jamás he aprendido a utilizar ese ojo crítico para darme cuenta de lo poco que sé, como en el momento en el que dejé de estudiar, en el momento en el que salí de la universidad, salí de salí de todo este sistema y tuve que empezar a buscarme yo qué es lo que quería aprender. No descubrí la belleza que hay en aprender de un lado o aprender de otro. Y creo que eso al final es algo que se pierde mucha gente, el hecho de por fin se acabó el curso, por fin he terminado de estudiar, ese acto de tirar los apuntes o de quemarlos. Es que qué metáfora más bonita, ¿no? Quemar apuntes. ¡Por fin! ¡Se acabó! Todo esto de un trabajo para lo que ha sido el aprender todo lo que tengo que aprender, voy a quemarlo. Y va a ser algo catártico para mí. Quemar apuntes. Todo el trabajo. Todo lo que se supone que el Estado y un grupo de personas que sabe 50.000 veces más que yo de educación, modelos, lo que funciona y lo que no funciona, todo lo que ha puesto en una lista para que tú te aprendas, una vez lo has aprendido y has demostrado que en un punto concreto de tu vida eras lo suficientemente competente como para que se te dejase pasar al siguiente nivel, en el momento en el que te dan ese aprobado, lo tiras a una pira y lo quemas. Qué metáfora más bonita, ¿no? Para entender que esto no está terminando de funcionar. Qué metáfora más bonita que ya a lo mejor 10 años después de que esté en este estado, me siento mal si no estudio, pero no me siento mal porque piense que no voy a llegar al examen, no me siento mal porque piense que vaya a ser menos que otra persona, o no me siento mal porque crea que vaya a ser más o menos ignorante, sino me siento mal porque de verdad tengo esa sed de conocimiento, esa sed de esos conocimientos que he escogido yo de una forma súper individualizada, pero que invierto en educación y consumo porque de verdad es lo que me interesa hacer y lo que quiero hacer con mi tiempo libre. Los puntos en los que quiero mejorar para luego después hacer mejor mi trabajo. No sé si debería ser así, ¿no? No sé si en el momento en el que te sueltan, en el momento en el que te quitan los ruedines y te sueltan de la parte de atrás de la bici, no sé si de verdad ese es el momento en el que tú
es correcto que te bajes de la bici y digas, no, es que yo durante todo este tiempo quería haber montado en monopatín. Así que gracias por los rodines, gracias por los empujones, gracias por tal. Pero si ya no necesito estar en la bici ni un minuto más, si me disculpas, voy a irme a ese señor que a través de una pantalla me va a enseñar cómo montar en monopatín porque era lo que quería hacer desde un principio. Qué raro que no haya una forma más correcta a día de hoy. Qué raro que la forma en la que mis hermanas han evolucionado el tema de la educación sea dar la misma información que daba yo, pero en lugar de subrayando en un libro, subrayando en un iPad, ¿no? Es lo que es la cuñadada del día. Yo sé que lo es, pero ya os digo que es que no tengo ni puta idea de educación. Es simplemente reflexiones en voz alta. No estoy intentando cambiar el mundo, solamente quiero hacer preguntas. Pero qué raro que al final la biblioteca eterna se utilice más por el formato que el potencial que puede tener para cambiar el mundo. Qué bonito suena, qué bonito suena. Voy a dejarlo ahí. Creo que voy a dejarlo ahí. Parad el vídeo y he echado un ojo a Asimov, que es muchísimo más sabio que yo. Tiene un potencial lectivo que yo jamás en mi vida voy a ser capaz de aprender. Asimov es alguien que a través de sus ensayos, junto con Neil deGrasse Tyson y Carl Sagan, me han enseñado que por muy de humanidades que sea, puedo disfrutar y emocionarme lo mismo con el final del Señor de los Anillos que con la forma en la que alguien me puede transmitir cómo se ha formado el universo. Y creo que hay que escuchar a esta gente. Creo que hay que escuchar a esta gente que es capaz de transmitirte una pasión por lo que hacen y por lo que ellos creen, que te embarga y te da no la capacidad, sino la necesidad de ir más allá, aprender cosas nuevas y contagiarte un poco de eso que tienen ellos. Creo que ese tipo de maestros es en torno a los que hay que orbitar y no tanto discutir sobre formatos o no formatos, aunque pues sea lo que está a la orden del día. Esa es mi llamada, muchachos. Continuaremos en otro momento. Bueno, que para vosotros es ya, pero para mí es otro momento. Café del domingo. Y listo me hallo para proseguir con este podcast. No sin antes deciros pues que podéis como siempre apoyar a Links Reviewer a través de uno de los enlaces que os dejo en la descripción. Compráis por Amazon, ya sea .es o .com, podéis comprar lo que sea a través del enlace que os dejo en la descripción y generáis una pequeña comisión pues para poder ayudarme a comer y estas cosas. ¿Os gustan los audiolibros? ¿Os gustaría leer, yo qué sé, que os leyesen, mejor dicho, Salem's Lot en español de Stephen King, El nombre del viento, o su segunda parte, que también está? Tenéis dentro de poco que hacer un trabajo, un ensayo de 100 años de soledad, o del Quijote, podéis encontrarlo en audible.com. En la parte de libros en español no hay tanto como la parte de libros en inglés, que está prácticamente todo, pero podéis encontrarlo. ¿Os gustaría, por ejemplo, viciaros porque no quiero leer, no quiero ningún tipo de actividad que me recuerde a que tengo que volver a la escuela y lo que quiero es jugar y ya está? Pues siempre están ahí los Humble Bundles para que podáis comprar muchos juegos por un módico precio y ayudarme a mí con una pequeña comisión y ayudar también a la charity de la semana. En caso de que compréis a través de mí, ayudaréis a la Wikipedia Foundation. Si no queréis cambiarlo, que obviamente podéis cambiarlo. Esos trabajos, esa cantidad de documentación que os ha ayudado Wikipedia a conseguir, podéis ayudar devolviéndole un poquito de dinero a la wiki, simplemente pues comprando videojuegos y pasándoslo bien. Y esto va a salir el jueves, que como es febrero, es día 1. No sé si hoy es el último día en el que podéis conseguir Dark Souls 3 con el DLC Overgrowth y todos los demás juegos para desbloquear otros 8 títulos en el momento en el que llegue mañana, o quizás era ayer y se ha desbloqueado lo nuevo hoy. No lo sé, porque ya os digo que febrero es un mes un poco complicado, por eso de que es más corto y tal. Pero sea como sea, pues simplemente decir que gracias a todos aquellos que queréis apoyar y que podéis apoyar con esto. Y si pues por lo que sea no podéis apoyar porque pues no tenéis dinero, no gastéis por internet o sois de Latinoamérica y no podéis recurrir ni a un .es ni a un .com, pues simple podéis hacer clics en anuncios como este.
Bueno, vamos a proseguir con el tema del podcast. La siguiente pregunta nos llega de parte de Iván Guerrero Vera, que dice: ¿se puede hacer un villano que sus razones... ¿Se puede hacer un buen villano que sus razones que justifican desde su perspectiva sus actos no venga desde un pasado trágico o ideal? Me refiero que si es posible hacer un buen villano si simplemente sus actos los hace por mera diversión. Iván, creo que comprendo lo que quieres decir. Te estás refiriendo a si podemos hacer un buen villano que sea un Malkavian, ¿no? Dentro de lo que sería la diégesis de vampiro, pues los Malkavian serían los Jokers, los true chaotic, gente que está medianamente loca, gente que está pues buscando de forma muy directa una forma de escapar un tedio, podríamos decir, que les lleva a actuar de forma muy errática, muy caótica y pues prácticamente como si estuviesen locos, porque es lo que son, están un poco idos, ¿no? Podríamos hablar del Joker, que no es un villano que esté tratando de trazar un plan, sino que es un perro persiguiendo coches, no sabría qué hacer si engancharse uno, pero los persigue porque es lo que quiere hacer, directa contrapartida con lo que podría significar, por ejemplo, el buen espantapájaros en la primera película de la trilogía de Nolan, donde ese espantapájaros sí que tenía un plan que quería ir efectuando poco a poco, fase a fase. Esta clase de historias creo que sí que es posible hacerla bien. Simplemente tienes que plantear tu villano de forma correcta. Y ya no solamente eso, sino que muchas veces cuando vemos análisis neurológicos o cosas similares que tengan que ver con asesinos en serie, muchas veces vemos que hay algo mal en el cerebro a una escala física, ¿no? No es por ponerme 100% naturalista al respecto de todo está en el cerebro, somos una suma de estímulos y productos químicos que se sueltan en el órgano que tenemos dentro del cráneo a medida que vamos creciendo en función de lo que consumimos, de lo que comemos y de lo que tenemos alrededor, se forjan nuestras responsabilidades y la forma en la que pensamos sobre ellas. No somos verdaderamente libres, pues todo es el resultado de una ecuación en tu cabeza que es demasiado compleja. Por ahora. No me gusta ponerme así de fatalista y estoy desde el punto de vista de los científicos neuronales que dicen que el cerebro opera de una forma no... ¿Cómo lo decían? Disculpadme, es que soy horrible para las ciencias. Bueno, digamos que puede haber un proceso en el que X es el resultado de una ecuación larguísima, o puede haber un sistema diferente en el que X sea un resultado que se ha producido por una serie de reacciones /X, pero que no es un proceso mecánico. Todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros actuamos, la construcción que nos hacemos nosotros del mundo no obedece a un proceso mecánico. Digamos que hay ahí una enorme batalla entre una parte de los científicos y otra, que se puede leer sobre todo en panfletos y ensayos que tengan que ver con la inteligencia artificial, donde unos dicen que sí es cierto que los robots llegarán un día a alcanzar lo que sería el pensamiento humano, nos encontraríamos a los robots de Isaac Asimov o algo así, porque nosotros simplemente pensamos de forma mecánica, pero es una forma mecánica tan compleja que no podemos siquiera pensar en reproducirla. Otros dicen que no pensamos de forma mecánica, y como no pensamos de forma mecánica, nunca un robot será capaz de llegar a nuestro nivel, porque nosotros no obedecemos a una fórmula que se aplica. Nosotros somos más que la suma de nuestras experiencias, somos más que la suma de nuestra sociedad, somos más que la suma de los cánones que nos hemos impuesto, somos más de lo que creemos o no creemos moralmente correcto, y somos más que los pensamientos que unen un poco todo esto. Sea cual sea la respuesta, que insisto no la sé, muchas veces sí que es cierto que cuando se analiza neurológicamente la mente de un asesino en serie, un psicópata o un sociópata, que digamos es lo que más podemos extrapolar como villano, entre comillas, dentro de la pregunta que tú me estipulas. Sí que es cierto que ellos se da lo que se llama una empatía inteligente, en el sentido de que no son empáticos, pero sí tienen la inteligencia suficiente como para entender el pensamiento
el estado en el que tú estás cuando ellos actúan. Y es de ahí de donde ellos sacan muchas veces pues parte de esa sensación intensa, ese deseo sexual, esa tal. Que un asesino en serie no sea capaz de entender, debido a una patología mental, lo que es el amor, o lo que es el honor, o lo que es algo relacionado con una moralidad, que lo piense como si fuese una máquina, un proceso mecánico, no significa que, aunque esa sea su experiencia, él no sepa entender, haciendo el ejercicio intelectual, qué es lo que puede significar para ti. Y al destruirlo, o al jugar con esas expectativas que tienes tú, es de donde él saca verdaderamente pues todo su gozo en este asunto. La verdad es que no sabría decirte si podemos hablar de narrativa y trasladarlo directamente a cosas como asesinos en serie, pero nos viene a la cabeza pues casos muy célebres, como este tío que se construyó una especie de hotel de la muerte donde gaseaba a las víctimas y después les iba metiendo dentro de unas estancias súper secretas, rollo detrás de librerías y de puertas y tal, donde metía a la peña y les empezaba a gasear para ver cómo morían poco a poco, o se morían de hambre o cualquier cosa, y él directamente pues en unos suelos que eran unos paneles de cristal simplemente bailaba, ¿no? Completamente extasiado viendo esa situación de poder en la que estaba, cuando podía pillar a alguien al que sabía que perfectamente no le iban a enganchar porque era un vagabundo, o porque era alguien que estaba solo viajando por el país, o cualquier cosa de estas. Tengo que algún día recabar esa historia y contarla en el tercer canal, porque da un mal rollete interesante. O hacer la partida de Hardboiled, que creo que hay una partida de Hardboiled que trata directamente con este asesino, no lo tengo claro. La historia de esto es que hay muchísimas veces en las que nos encontramos villanos en la vida real cuyos actos se hacen por mera diversión, no tienen un planteamiento a largo plazo, no tienen un planteamiento en el que, debido a que el mundo es así, yo voy a pensar de tal, sino que simplemente podríamos decir vienen defectuosos de fábrica, y al venir defectuosos de fábrica aplican una serie de comportamientos que nosotros no haríamos jamás. Incluso hay también muchísimos papers, muchísimos ensayos que nos hablan de eso, nos hablan de cómo no toda la gente que tiene esta patología acaba siendo asesinos en serie o asesinos sin más, sino como muchos de estos son a lo mejor de los mejores abogados que te puedes encontrar, y por ello son capaces de exceder por encima de todo lo demás en su trabajo, porque de verdad no le importa una mierda la otra parte que está al otro lado del juicio y solamente se ocupa de defender a su cliente. O a lo mejor son los que están dentro de los ejércitos profesionales encargados de torturar a alguien o cosas de estas, cuando estamos hablando de cosas de crímenes de guerra, ¿no? Hay que estar hecho de otra pasta, hay que tener otra cosa ahí arriba como para poder ejercer esto. No es que simplemente cualquier persona pueda empezar a hacerlo y termine deshumanizándose, aunque obviamente hay un proceso de adaptación que normalmente se da en esta clase de historias. Todos los experimentos y todas las conclusiones que se llegan en rollo las investigaciones científicas que a lo largo de los 50 y 60 se intentan hacer respecto a ese lavado de cerebro, ¿no? Ese cambio de lo que uno piensa o lo que uno dice para lo que pues significa un sistema capitalista o comunista dentro de lo que es la Guerra Fría, son también bastante reveladores respecto a esto. Has hecho en tu pregunta, has sacado a colación uno de los tropos que más odio, que es el villano que trata de justificar sus razones porque vienen de un pasado trágico o un ideal. No tanto un ideal, creo que hay bastante potencial en poder hablar desde un ideal. La película de la ola, Deshuele, creo que se llama, o Deshual, no lo sé, la peli es... A ver, que ha venido un gordo que quiere casito. ¿Gordo? No estoy grabando un podcast. No. Mierda. Me ha abrazado, ahora no le puedo soltar. Ahora no puedo soltarle. No, gordo. Vete, gordo. El gordo se fue, perfecto.
La película de La Ola es alemana, no sé cómo se pronunciará, Deswale, pero vamos, como sea, Deswale, odio mucho el alemán. La película de La Ola nace directamente de eso, ¿no? El hecho de pensar, hace un experimento de una clase en el que un profesor un poco anarquista se encuentra con una clase muy subidita respecto a que como ellos son alemanes y vienen de haber bebido todo lo que es el Third Reich y toda esta clase de historias, están curados de espantos y jamás volverían a caer en una filosofía que tratase de imponerles un régimen autoritario. Y el tío intenta hacer el experimento para extrapolar un poco todo lo que son las brutales formas de convencer y hacer ese entre comillas, porque es muy entre comillas, es un término tremendamente amarillista por el que cualquier historiador que me esté escuchando ahora mismo me va a echar la bronca y con razón, lavado de cerebro colectivo en el que podemos ver las tácticas que muchas veces utilizaba el fascismo a su favor para intentar ensalzar ese sentimiento patriótico, muchas veces falaz, para justificar los terribles actos que hacía, ¿no? La película está basada en actos reales, pero obviamente muy, muy exagerada, muy dramatizada, pero es una perfecta forma de ver lo que sería un villano ideológico. Un villano ideológico no es malo, porque el villano ideológico se ve a sí mismo héroe dentro de su propia historia. Y cuando tenemos un héroe en un bando y un héroe en otro bando y consigues hacer una trama que sea un toma y daca entre las dos, lo que tienes es un personaje desarrollado contra otro personaje desarrollado, cada uno representando una serie de ideales con el que el espectador puede empatizar más de un lado o de otro. Así que es el espectador el que pone las etiquetas de héroe y villano. Puede funcionar perfectamente, porque lo que tienes son dos personajes. Y si los personajes están bien desarrollados, no tiene por qué caer dentro de un cliché que sea Skeletor intentando coger a He-Man para reírse al final del episodio, que sí que podría ser un villano ideológico simplemente pues porque gobernaré la galaxia, yo que sé, no he visto He-Man en mi puta vida. Pero el tema del pasado trágico suele ser una mierda respecto a esto. Una de los mayores... El día que haga ese famosísimo vídeo de Korra, que no voy a hacer nunca, el día que haga ese maravilloso top de Final Fantasy, que no voy a hacer nunca, hablaré precisamente de esto. De villanos de mierda que intentan justificar todo lo que hacen por un pasado trágico. Y obviamente, en los asesinos en serie que estábamos hablando, muchas veces esa sensación de necesitar un poder o de saciar una sensación de poder viene directamente relacionada con una sensación en el que el poder no era algo que ellos pudiesen imaginar en sus manos en su infancia. Casos de abuso y en general no tienen por qué ser sexuales, también pueden ser físicos, pueden de un padre, de un familiar, de la gente de la escuela. Ahora que estamos con el tema de los tiroteos debido a las noticias de la última semana, es incluso más fácil encontrar información respecto a esto, ¿no? Cómo se sienten aquellos chavales para que al final tengan que coger un arma y liarse a tiros en un colegio y que para ellos sea lo único que pueden, la única solución posible de lo que pueden hacer, ¿no? Esta clase de historias es bastante interesante verlo. El único problema está en cuando lo que intentas no es humanizar o justificar a un villano con un pasado trágico, sino directamente quitarle todo el peso, toda responsabilidad sobre sus acciones porque pobrecito de joven me pegaban, ¿no? El Legend of Korra es quizás uno de los peores ejemplos. El ejemplo que yo pondría al lado de nunca hacer esto, precisamente de eso, de tener un personaje fuerte, tener un personaje fascista, tener un personaje que de verdad representa todo aquello que la serie está intentando poner al otro lado de la balanza. Toda esta ola igualitaria donde estamos intentando derruir las barreras entre una especie y otra, cuando llega alguien que supone absolutamente todo lo contrario. Hay una batalla de ideales de 3 puñeteros capítulos, más o menos épica, con más o menos mierda. Obviamente ya sabemos que la segunda y la cuarta temporada de Korra es una puta mierda por todas partes. La primera y la tercera hay partes que se salvan. En el momento en el que termina, y no voy a hacer spoilers, pero vamos, digamos que uno de los problemas es que cuando acaba la cuarta temporada, el villano, la villana, en este caso Kuvira, intenta justificar, ahí es que de joven me pegaban. Y es una de... ¿Por qué creas un personaje maravilloso
donde estás seteando desde el final de la tercera temporada la pelea entre dos ideales, haces un salto temporal, tratas de volver a resurgir a lo que el Avatar debería ser a través de toda su extensión, vuelves a traer personajes del casting original para tratar de volver a recordar y dar otros puntos de vista, y de verdad llegas a ese culmen en el que A se está pegando contra B porque solo uno puede salir victorioso. ¿Por qué te cagas en todo lo que has construido y tratas de volver a arrojar la carta del no, yo soy buena, lo que pasa es que estoy cabreada con el mundo? A mí no soy mala, es que me han dibujado así. O sea, es la mierda más gorda. Pero insisto, no creo que haya problemas en que cojas a un Joker y hagas un Joker. Simplemente, si quieres hacer un personaje cuyos actos sean por diversión, echa un ojo a donde tienes que echar un ojo. Echa un ojo a asesinos en serie o echa un ojo a gente que está mal de la cabeza y no sabe de dónde vienen sus actos, solamente sabe que tiene que hacerlos porque es lo que le dispara la dopamina a él, ¿no? Por muy sádico, por muy chungo o por muy jodido que sea. Porque es ahí verdaderamente donde reside lo que tú estás buscando, lo que tú quieres para tu personaje, lo que tú estás intentando aplicar dentro de lo que sería la narrativa que tienes en mente. Si simplemente tratas de hacer un Joker que no se parezca al Joker, pero actúe exactamente igual que el Joker, la gente lo va a leer y va a decir, coño, un Joker. Y un poco con razón, porque es un personaje que pues tiene mucho que... Es muy icónico, pero tiene muchas personas que se están debatiendo por su trono, diremos. Y llegando a la hora, creo que podemos terminar con la última pregunta, que en realidad es un poco un apunte a pie de página. Ya siento los que hayan entrado a este podcast simplemente por escuchar la pregunta, pero no tengo demasiado que decir al respecto. Lo único que me parecía correcta meterla aquí. Me dice Guzmán, así escrito con números, que si tuviese que diseñar un juego Pokémon, saga principal, y tuviese total libertad de actuación, ¿qué y qué no harías? Yo ya he diseñado un juego de Pokémon, no ha sido rollo un ROM hack que os podáis descargar ni todo este rollo, porque no me va esta clase de cosas de estar ahí programando y tal, pero sí que lo he hecho para una partida de rol, en el momento en el pues coger un sistema y tratar de aplicar todo lo que se conocía del mundo de Pokémon dentro de esto. Y no voy a negarlo, mi principal idea con todo esto fue lo que luego después otros consumidores de la saga como Dayo me comentaron que era lo que se hacía dentro de los fanfics que no he leído porque Pokémon pues nunca ha sido algo que me interese narrativamente. Y la partida que diseñé yo, que tenía que ver con Pokémon, la estaba moviendo con un sistema de estos genéricos donde simplemente es tirar dados y ya está. No la había hecho con Pokémon Tabletop ni nada de esto, que sí que son juegos que intentan emular esto, porque estos juegos lo que intentan hacer es que te hagas una ficha para ti y una ficha para tus compis, una ficha para los Pokémon. Y yo estaba intentando hacer otra cosa diferente. Yo estaba intentando hacer como un The Last Guardian, ¿sabes? En el sentido en el que tú tenías a un personaje que era capaz por sí mismo, no era un niño que no podía hacer nada y recorría sus Pokémon para todo, sino que era una persona que tenía que ser capaz, tenía que saber moverse, tenía que hacer tener sus fuertes como personaje. Y luego después esa otra persona podría tener ayuda o no podría tener ayuda de Pokémon que, entre comillas, muy entre comillas, capturase. Muy, muy entre comillas. Estábamos jugando en una época tiempo A de lo que son esas maravillosas esferas que tienes en la mano, que lanzas a un Pokémon que no te aguante y cuando luego después vuelves a sacarlo al campo, ahora es tu esclavo y te obedece, ¿no? No estaba esta clase de historia. Si querías que alguno de los Pokémon te hiciese caso, tenías que asegurarte de que te quisiese, de que estuviese contigo, de que pues te tratase como un igual, como un hermano. Y además de esto metí una mecánica en el que cuando avanzaban a sus últimas etapas se hacían más y más difíciles de controlar, desde no hacerte caso e ignorar tus órdenes hasta directamente que fuesen peligrosos y tuvieses que matarlos porque si no iban a matarte ellos a ti. Recuerdo que la primera partida que hicimos fue meternos en una cueva y tratar de capturar un Charizard, que tenían que capturarlo entre 4 de los protagonistas que estaban jugando y 3 de sus Pokémon porque uno de ellos todavía no tenía ninguno. Y cuando capturaron el Charizard le tuvieron que obligar a
tirarse a otra Charizard que tenían ellos rollo en cautividad, que no tenía ni alas ni dientes porque se las habían arrebatado y era ya, pues tenía una cicatriz en la garganta que le impedía echar fuego por la boca, así que pues prácticamente era bastante sencillo que no hiciese daño y que no supusiese un problema para el campamento. Y digamos que no quiero... digamos que de este desafortunado encuentro nacieron unos cuantos huevos y de esos huevos uno de ellos era un Charmander que se quedó la persona que tal. La persona que tal estaba como muy obcecada en que su Charmander se quedaba con toda la experiencia. Cuando les daba experiencia, digo, os la podéis repartir entre vosotros y entre vuestro Pokémon. Ah, no, que vaya para mi Pokémon, que vaya para mi Pokémon. Y yo le avisé, dije, que tengáis a ese Charizard en esa condición y que cuando hayáis capturado uno nuevo después de que se haya apareado con la otra, le hayáis tenido que decapitar, es manifiesto de que cuando llegas a una serie de, niveles, el bicho crece y cuando crece se hace incontrolable y ya no le puedes controlar y el otro no, yo estoy convencido de que yo al mío le voy a poder controlar. Este señor había visto mucho Animu, se pensaba que luego después rollo Digimon esto se iba a solucionar por el poder de corazón. Su Charizard terminó evolucionando un Charizard y cuando Charizard se puso a escupir fuego así de mal rollo, el otro se puso en medio en plan Charizard, no, somos amigos y me quiere, y murió de una llamarada de Charizard. Y dejó a sus colegas para, pues, que tuviesen que matar a su compi porque ya ese Charizard era, pues, un puto dragón y por tanto no había forma de controlarlo. Acabado esto, se acabó la campaña porque el tipo se cabreó diciendo que no le había mandado las señales adecuadas y tal. Porque era un poco subnormal. Este señor era un poco soplapollas y ¿qué le voy a hacer? Me mudé de Santa Eugenia, ya no le veo más y hace muchísimos años que no tengo contacto. Y sinceramente tampoco es que me moleste haberle perdido porque, pues, como digo, era un poco soplagaitas. Pero sí, básicamente, si tuviese que diseñar yo un Pokémon y tuviese libertad total, intentaría hacer eso, una especie de Monster Hunter donde pequeños humanos tienen que, como pueden, hacer una sociedad donde utilizan los Pokémon como nosotros hemos utilizado los animales, ¿no? Sino para intentar buscar el fit perfecto para poder avanzar dentro de lo que sería nuestra civilización. A lo mejor mola mucho cabalgar un ciervo, a lo mejor mola mucho cabalgar un oso, pero quizás si cabalgamos un caballo tengamos más posibilidades de avanzar, a pesar de que cabalgar un oso sea como muy guay y muy diver, ¿no? Quizás si cogemos a una vaca, que no es el animal más chulo, ni el animal más fuerte, ni el animal más guay, para tirar de un campo, pues podemos tener una vaca que tira del arado dentro de un campo y luego después nos da leche y es como, uy, qué bien, mira, ¿cuánto estamos sacando de esto, no? El hecho de buscar producir una saga que estuviese rollo así Monster Hunter, que tuvieses que mirar por la funcionalidad de cada Pokémon intentando escapar de lo que sería el orgullo el ego de los propios Pokémon para que sepan trabajar en equipo y que en el momento en el que tengas un Pokémon asociado a tu personaje no sea directamente que es tu amigo y ya tú llevas dos personajes, sino que puedes intentar convencerle con tiradas específicas de voluntad o de lo que sea para que haga lo que tú digas, pero sea peligroso. Obviamente, sea peligroso el hecho de pedirle más o menos de lo que él esté dispuesto a dar, no vaya a ser que se dé la vuelta y te calcine, pues creo que era una forma interesante de que todos los que se sentasen en mesa pensasen de otra forma en esta maravillosa saga. El hecho de que los Pokémon muchas veces tengan un background peligroso o tengan muchos problemas respecto a, pues eso, ¿no? Lo que dice en la Pokédex de te lleva al bosque cuando eres un niño y te mata, y cuando te mata mete un espíritu y nace otro de esto. Es como, me gusta que esa diégesis sea chunga, pero me gusta que se haga para algo más, que no sean putos vídeos de Jay Witz diciendo las entradas de la Pokédex más de miedo y que aplaudamos todos al contenido de mierda que sacamos de la Wikidex, ¿no? Me gusta más coger esas pequeñas semillas dramáticas y hacer algo con ellas más allá de esto. Aunque, como digo, entiendo que pueda ser muy frustrante para el tío que lo único que quería era cabalgar un Charizard. Pero bueno, eso es un poco lo que hice yo
dentro de mi cosilla Pokémon. Y aunque esta pregunta sea más corta, pues era simplemente para dar un apunte de hacia dónde apuntaría la saga y el por qué nadie en Nintendo jamás de los jamases debería dejarme el control de la misma, porque me montaría una historia súper chunga y los niños llorarían y habría muerte y habría cosas y no, o sea, iba a ser como cuando Shadow the Hedgehog sale con la ametralladora y la moto, ¿sabes? Iba a ser algo rollo así. En plan, ¿os gusta este juego del erizo que corre y salva a los pajaritos? Pues mira ahora, hijo de puta. No sería así rollo muy out. Pero bueno, en fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan sus mercedes disfrutado del podcast y como siempre nos veremos el lunes de la semana que viene. Estoy ahí a tope dándole al Kingdom Come, a ver si con un poquito de suerte lo termino para antes de mañana o el sábado, y no el juego entero porque es inabarcable, pero termino lo suficiente como para pues poder hacer la reseña y me da tiempo el lunes a subir el puto vídeo, porque la verdad es que estaría bastante bien. En fin, muchísimas gracias a los que pincháis en esos anuncios para que generen beneficio, muchísimas gracias a los que dais preguntas para poder hacerme los podcasts, muchísimas gracias a los que tiráis de los partnerships y muchísimas gracias a, como siempre, mis suscriptores y mis donadores por luego ahí la Twitch y esos lugares. Conseguís que todo esto salga adelante y merezca la pena. Un abrazo fuerte, nos veremos en la próxima. Chao.